Hola a todos. En este episodio hablaremos sobre un hecho que marcó la historia de Colombia, el Bogotazo. Hablaremos con una mujer que vivió en carne propia este suceso y que nos contará cómo conmocionó la vida de su familia y cómo afectó su propia vida y su historia. Le agradecemos a Berta Ayala de Urdaneta por hablarnos de esta experiencia que, como ella misma asegura, quedó marcada para siempre en su memoria. Con apenas 11 años de edad, Berta vivió junto a su familia, conformada por su madre y sus 4 hermanos, los 3 días de disturbios que sacudieron las calles de Bogotá entre el 9 y el 11 de abril de 1948. El 9 de abril de 1948 estábamos en la casa almorzando con mi mamá, una hermana, un hermano y yo. Y entonces, a eso de la 1 de la tarde, sonó el teléfono. Mi mamá lo contestó y desde ese momento habló como exclamando que no puede ser, qué pesar, cómo fue. Ay, Dios mío. Bueno, colgó. Alguna de los tres preguntó, ¿qué fue lo que pasó, hijo? Que mataron al doctor Gaitán. El magnicidio del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, marcó el inicio de lo que se conoce como el Bogotazo. Hay muchas teorías que giran en torno a la muerte de Gaitán, pero se sabe que el autor intelectual del asesinato fue Juan Roa Sierra. Se dice que fue por parte de la CIA para evitar la propagación de las ideas de la Unión Soviética en América Latina, que fueron los conservadores porque no querían que un liberal llegara al poder, o que los comunistas lo hicieron para generar indignación popular. No se sabe con certeza qué motivó a Juan Roa Sierra para cometer aquel delito o si tuvo alguna clase de ayuda externa, pero se cree que lo hizo por motivos personales, venganza. Lo que sí podemos concluir es que su muerte causó revuelo y movilizó a todo un país. Para Berta fue una experiencia que vivió muy de cerca. ¿Podría por favor contarnos dónde estaba ubicada la casa en donde vivía con su familia en aquel momento? Nosotros vivíamos en una casa a 1 cuadra y media de la iglesia San Agustín, que quedaba en la calle Séptima con carrera Séptima. En la carrera Séptima con octava quedaba el Palacio Nariño. Y teniendo en cuenta además que el Palacio de Nariño está ubicado en la carrera octava con la calle séptima y que fue en este lugar en el que se empezaron a dar los disturbios. Berta, ¿qué sucedió después de la conmoción inicial al enterarse del asesinato del doctor Gaitán? Las órdenes de mi mamá, fuimos de pie y resolvimos irnos al colegio. El hermano mío siguió hacia el norte, que quedaba muy cerca al Palacio Nariño. Y nosotros, como había mucha gente en la calle, haciendo arengas, gritando y cosas inherentes al caso, mi mamá alcanzó a decirnos, no salgan, quédense en la casa. Y todo este revuelo estaba también directamente relacionado con el hecho de que se presentó una fuga masiva de presos y una serie de saqueos que empezaron en el centro de la capital y que llegó a extenderse a otras zonas del país. En aquel momento usted estaba con su mamá y con Elia, una de sus hermanas. ¿Cómo fue todo esto para ustedes? Entonces las dos nos quedamos en el portón de la casa. Iba avanzando la gente que salía gritando y nosotras no sabíamos el peligro en que estábamos porque ya a esa hora los presos se habían volado y ya iban por frente al portón de la casa. Y nosotras estábamos mirando, pero nosotros no éramos conscientes completamente del peligro en que estábamos. Eso es de lo que yo recuerdo personalmente. Todo esto generó en su familia preocupación por la vida de sus hermanos, de Eugenia, Enrique y Leonardo, quienes no se encontraban con ustedes, sino que estaban por fuera. Cuéntenos, por favor, qué pasó con ellos. Mi mamá llegó y nos cogió y dijo una cosa. Tengo un problema muy grave. Empezaron a decir por el radio que el panóptico, que era en el mismo muro cerca, Liceo Nacional Femenino, donde estudiaba la hermanita mayor, que se habían subido por el muro y se estaban pasando a donde estaban las niñas. Entonces mamá ya estaba aterrada. Berta, y cuéntenos por favor qué pasó con su hermano Enrique, quien en ese momento estaba en la Candelaria en la Plaza de Bolívar. Entonces él se fue hacia el norte. Hacia el norte estaba la Plaza de Bolívar y
precisamente había unos disturbios muy peligrosos y no dejaban pasar a nadie. No podía pasar por el frente al palacio porque hasta allá ya estaban, decían que estaban arrastrando al asesino. Entonces él cogió y se metió como en la parte así como medio resguardada de la iglesia Santa Bárbara. Él se acurrucó en un rincón de la entrada de la iglesia y entonces salió el sacristán y le dijo: niño, quítese de ahí que ese rincón es muy peligroso. Y lo entró y él pasó la noche en la iglesia. Su madre estaba desesperada, no sabía del paradero de su hijo, por lo que decidió ir a la morgue en su búsqueda. Cuéntenos, por favor, ¿qué fue lo que encontró? Lo único que se le ocurrió fue irse a la morgue a averiguar si había un niño mono de pantalón corto, camisa tal, lo describió muy bien, pero había tantos muertos, entonces le tocó someterse a ver eso y al fin vio una cabecita mona, lo sacó y mi mamá dijo: no es, y se puso a llorar y estalló, dijo: no, él no es. Sin embargo, Enrique estaba bien. Pasada la noche es despertado por el sacristán y se dirige a la casa de su tía. Cuando se levantó el sacristán, le dijo a Enrique que sentía mucho, pero que ahora sí le tocaba salir. Y salieron, y en el rincón donde él se había guarecido primero, había un cadáver acurrucado. De ahí Enrique se fue a donde una tía. No sé cómo supo mi mamá que Enrique estaba allá. Al fin llegó Enrique a la casa. Y eso, abrazos, llanto. Y él estuvo súper expuesto, pero mi Dios lo tenía para estar vivito. Pasaron los días después del Bogotazo y aún no había noticias de su hermano Leonardo. ¿Cuándo pudieron volver a verlo y cómo fue este momento para ustedes? Y entonces ya quedó mi mamá en el cuarto día con la agonía de que el hermano mayor estaba en el Liceo Nacional de Zipaquirá. Entonces de un momento a otro empezaron a dar unos golpes como con un bastón o un palo en el portón. Y entonces mi mamá dijo: nadie sale. Y abrió y era Leonardo. Entonces empezó a gritar. No, eso fue la felicidad. Los abrazos duraron mucho. Además de la incertidumbre y del miedo colectivo, se presentó un incremento en los precios de los alimentos y una importante escasez en la ciudad. ¿Cómo fue para ustedes esto y cómo los afectó? Se aguantó hambre. Solamente había una libra de harina de maíz. Y mi mamá con toda la paciencia hizo arepas de harina de maíz que no le cuajaron. Mi mamá dijo: aquí no hay nada más sino que ir a buscar aunque sea un pan en la calle. En esa época había pan que era hasta de 5 reales, que quiere decir que dan 2 unidades y cobran 1 centavo. Y entonces llegaron a cobrar 5 centavos por un pan, y eso, ni había presupuesto para eso, ni nada. Entonces nos devolvimos sin pan. ¿Y cómo fue el cambio en la dinámica familiar a raíz de todo esto? Como afortunadamente no hubo un suceso que lamentar, dentro de la familia estábamos completitos, entonces no hubo un cambio que se ha de nombrar. ¿Considera usted que el Bogotazo incidió de alguna forma en su concepción sobre la política? Precisamente el mismo Bogotazo le da a uno enseñanza, aún siendo muy niña, que existen muchas cosas injustas, como por ejemplo el asesinato de Gaitán, que es el resultado de que la política es injusta. Quieren lograr todos sus objetivos hasta llegar al crimen. Y por lo tanto, como no es una cosa normal, siempre en el fondo de sentido como repulsión por eso. Berta, muchas gracias por compartir su experiencia y la manera en que un hecho tan importante en la historia de nuestro país marcó también su vida y la de quienes vivieron estos 3 días de abril de 1948, conocidos por todos como el Bogotazo.